continuando con las intervenciones, ahora va a tomar la palabra Jordi Roca. Jordi Roca, que es un economista, un miembro muy activo de las jornadas de economía crítica y también de la revista de economía crítica, que es catedrático de teoría económica en la Universidad de Barcelona y que es un muy reconocido especialista en economía ecológica, que ha trabajado ampliamente y con trabajos, con textos y artículos e investigaciones de clara referencia en temas de cambio climático y de fiscalidad ecológica, y que, pues, sin lugar a dudas, es uno de nuestros principales representantes de la economía ecológica aquí en este país. Ha publicado también, como los otros ponentes, numerosos artículos, textos en revistas académicas nacionales e internacionales, y por citar un libro suyo, pues es el texto que tiene escrito en colaboración con Joan Martínez Alier, de Economía Ecológica y Política Ambiental, que ya se ha convertido con su tercera edición y después de casi 14 años, en un texto, en un libro al que la mayoría de los practicantes de la economía ecológica han acudido y acuden asiduamente. Muchas gracias, Jordi, por estar aquí hoy y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la introducción tan elogiosa y en general a los organizadores por invitarme a participar en esta primera sesión plenaria de las jornadas de economía crítica. Y el título que habéis planteado en esta sesión me parece muy acertado, porque no dicen perspectivas de la economía marxista o de la economía ecológica o de la economía feminista, sino dicen perspectivas desde la economía ecológica o desde otras perspectivas ortodoxas, lo cual ya deja entrever que, bueno, los campos a los que nos referimos son plurales, ¿no? Como muy bien reivindicaba el pluralismo Alan Friedman, y también se refería al final de su intervención Lourdes Benería. Por lo tanto, son términos con los cuales se definen líneas corrientes de investigación, de reflexión, pero que tampoco tienen unos límites definidos y, por supuesto, no tienen una coincidencia total, ni mucho menos, sino que hay diversidad de posturas. Por lo tanto, lo que explicaré aquí es mi visión de la economía ecológica, que desde luego coincide a grandes rasgos con la de los muchos que utilizan esta palabra, que también como economía feminista es una palabra nueva, más o menos de la misma época, ¿no? Desde el punto de vista de asociación de revistas y de uso amplio, pues de finales de los 80 o más bien principios de los 90. Intentaré no pasarme de tiempo, aunque el guión es muy amplio, pero creo que podré limitarlo en el tiempo. Incluso fuera de guión, fuera de índice, dedicaré unos minutos últimos a un poco más directamente hacer algunas reflexiones en relación a las preguntas directas que planteaba Óscar Carpintero, aunque algunas cosas ya estarán, creo, implícitas en la exposición. En primer lugar, plantearé muy brevemente lo que considero la visión particular o propia de la economía ecológica y de su análisis de la crisis ecológica global. Después haré algunas reflexiones muy breves sobre crecimiento económico, bienestar y desigualdad. Seguidamente entraré un poco en cuál es el concepto tradicional de crisis económica y las diversas respuestas que derivan dentro de este paradigma tradicional de lo que es crisis económica. En cuarto lugar, aunque brevemente, entraré un poco más en detalle en lo que podríamos decir un dilema que muchas veces se plantea, ¿no?, frente a las críticas al crecimiento económico, en parte por sus efectos de mayor uso de energía, materiales, degradación ambiental, etcétera. Frente a estas críticas muchas veces se dice, pero bueno, en realidad
Si no hay crecimiento, no se puede atender el problema del desempleo, estaremos en una situación de desempleo. Pues un poco comentaré sobre este dilema para después pasar un poco a lo que creo una visión diferente de la crisis económica y de las prioridades frente a la crisis que a mi entender se entienden dentro de esta idea que lo que se ha de hacer no es superar la crisis o recuperarse de la crisis, sino lo que hay que hacer es una transición socioecológica, a lo cual también apuntaba Lourdes cuando hablaba de la idea de una gran transición desde la situación actual, y después intentaré concretar un poco más respuestas a la crisis económica desde la economía ecológica, y aún espero me quedarán algunos minutos para entrar más directamente en la cuestión de las relaciones entre las diferentes perspectivas de las que aquí se están planteando. Muy brevemente, porque no tengo tiempo de explicarlo, la economía ecológica se enmarca, porque no es ella exclusivamente, también por supuesto la economía feminista se enmarca en una visión mucho más amplia de la reproducción económica de la que convencionalmente se plantea, que prácticamente está limitada a analizar las transacciones monetarias, la reproducción del capital, etcétera, etcétera. Lo específico de la economía ecológica es insistir sobre la dependencia de la reproducción económica, del mantenimiento y reproducción del sistema económico, de la utilización de recursos procedentes de la naturaleza, no producidos por la economía, sino extraídas de la naturaleza, y su posterior dispersión en forma de residuos, porque gran parte de los recursos utilizados no se reutilizan por parte del propio sector económico. Insistir en esta cuestión e insistir también en el hecho de que el sistema económico-social permanentemente está alterando los ecosistemas de los que depende el sistema económico y la propia vida humana, de forma que lo que hemos de ver es la economía o la evolución económica como una coevolución con la naturaleza que puede ser más o menos conflictivas. La satisfacción de las necesidades, la calidad de vida, el bienestar humano, no solo dependen, por supuesto, de los bienes y servicios que produce el sistema económico, sino dependen de muchas otras cosas, y entre ellas la que destaca y que tiene un papel fundamental la economía ecológica es la situación de los ecosistemas. Una derivada de esta visión mucho más amplia del sistema económico es que de la economía ecológica, como también de la economía feminista, lo que se derivan son críticas demoledoras a la forma en que medimos los resultados del éxito económico, básicamente a través de magnitudes como el Producto Interior. Críticas demoledoras, y no solo como indicadores de bienestar económico, sino también como medidas adecuadas de lo que es la actividad económica. En este sentido, me gustaría citar, como ya hace casi 50 años, en un famoso artículo escrito por Kenneth Wilding, mucho antes de que apareciese la palabra economía ecológica, en su famoso artículo La economía de la nave espacial Tierra, afirmaba: debería ser posible distinguir aquella parte del Producto Interior que se deriva de recursos agotables de la que resulta de los recursos reproducibles, así como aquella parte del consumo que produce residuos de la que origina nuevos inputs para el sistema productivo. El hecho es que hoy se sigue enseñando economía y se sigue discutiendo de política económica, dejando totalmente de lado estas distinciones tan básicas a las cuales se refería ya en este artículo de los años 60 Kenneth Wilding. Para entender la crisis ecológica global, que obviamente es una cuestión compleja, dos cuestiones que creo claves, ¿no? Son, por un lado, el cambio en la relación con el uso de los recursos de las poblaciones humanas
y esto tanto en términos de recursos utilizados para obtener energía como recursos para obtener materiales. En el caso de la energía se ha pasado de lo que obviamente ha caracterizado la inmensa historia de la humanidad, que es la utilización de fuentes exclusivamente renovables, a un dominio en términos cuantitativos de los recursos no renovables y especialmente de los combustibles fósiles. Y en el caso de los materiales se ha pasado de un uso básicamente circular, los residuos de unos procesos son recursos para otros procesos, a un uso en gran parte lineal, extracción, utilización, residuos, extracción, utilización, residuos, digamos. Y en segundo lugar, otro elemento que es clave también para entender la situación actual es lo que en términos un poco metafóricos podríamos decir el hecho de que la economía humana ha ganado tamaño dentro de la biosfera de la cual depende, que este es el punto fundamental de la economía ecológica. El sistema económico es solo un subsistema de la naturaleza. Pues la economía ecológica, la economía humana, derivado de un uso creciente de recursos y de generación de residuos y de ocupación también física de más y más espacios, también en sentido literal, pero también en sentido metafórico, digamos, ha ido ocupando más y más espacio dentro de la biosfera. Y esto es a lo que un conocido economista ecológico, Herman Daly, se refiere con una metáfora que dice: hemos pasado de un mundo relativamente vacío de actividad humana a un mundo lleno de actividad humana. Y esto plantea problemas nuevos, como se ve en el hecho de que hayan problemas ecológicos no solo de carácter local, sino que tienen carácter global. Únicamente, porque no se trata aquí de dar cifras, pero únicamente a modo de ilustración, dos gráficos que nos pueden indicar esto, relativamente recientes, desde el año 70 hasta los datos más actuales. El primero es una estimación de los flujos totales en toneladas de materiales extraídos de la naturaleza para ser utilizados por las poblaciones humanas, incluyendo todo, incluyendo biomasa, alimentos, madera, incluyendo también combustibles fósiles para ser quemados, etcétera, etcétera, materiales de construcción, minerales de todo tipo, como en las décadas aquí reflejadas, pues los valores se multiplican más o menos por 2,5. Y otro indicador, en este caso desde el punto de vista de los residuos y haciendo referencia a un problema global muy discutido, el del cambio climático, como las emisiones globales de gases de efecto invernadero no solo no han dejado de crecer como tendencia, sino que incluso la tasa anual de crecimiento en el siglo XXI es superior a la que había en las décadas anteriores, a pesar de todos los acuerdos. Esto es un gráfico extraído del reciente informe del panel intergubernamental de cambio climático. La crisis del 2007-2008, que como bien decía Alan Friedman, es una crisis de los países adelantados, es más que una crisis estrictamente mundial, supuso una pequeña disminución en las emisiones, un pequeño respiro en este sentido, pero luego ha seguido la tendencia creciente. Claro, estos son datos globales, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Y una cosa que se esconde aquí y que es particularmente importante para la economía crítica y para la preocupación por la desigualdad que caracteriza a las diferentes corrientes de la economía crítica, es que esto esconde las grandes desigualdades entre clases sociales, entre grupos, entre diferentes grupos humanos según su poder económico, y que queda reflejada estadísticamente en gran parte en las desigualdades entre países, ¿no? Los países ricos contribuyen de forma desproporcionada a la extracción de recursos, a la generación de residuos y a la degradación ambiental, mientras que los daños ambientales tampoco se distribuyen y los riesgos ambientales tampoco se distribuyen igualitariamente, sino que muchas veces se desplazan hacia la gente
la gente más pobre y los países más pobres, a veces en territorios muy alejados de los centros más importantes de consumo, en lo que ha dado lugar a todo un debate muy interesante sobre la injusticia ambiental y los conflictos ambientales, conflictos distributivos, porque los conflictos distributivos van mucho más allá de lo que es la distribución del excedente económico, ¿no? En esto coincide obviamente la economía feminista y coincide también la mejor tradición lo mejor de la tradición de la economía marxista. Los conflictos distributivos y las desigualdades no se pueden analizar solo en términos de flujos monetarios. La economía ecológica destaca el aspecto de acceso a los recursos y de degradación ambiental como un elemento también importante de desigualdades. Unos pequeños comentarios muy rápidos sobre el debate sobre crecimiento económico y bienestar. La economía ecológica, o muchos autores de la economía ecológica, se han interesado mucho en los resultados de diferentes análisis, tanto en referencia a esperanza de vida como en referencia a encuestas sobre felicidad, etcétera, que plantean muchas dudas sobre la relación o la correlación positiva entre renta media per cápita y calidad de vida de la mayoría de la población, una vez se ha superado un determinado nivel de renta más bajo del que tenemos, por ejemplo, en España, un determinado nivel de renta per cápita, ¿no? Esto tiene muchas dimensiones, podría discutir muchas cuestiones. Una de ellas es la importancia que en las ciudades, en el mundo consumista que vivimos, tiene el consumo relativo o posicional, digamos, ¿no? O sea, esta competencia que da más importancia al consumo respecto a los otros que no al consumo absoluto una vez superados determinados niveles de renta, que conectan además con preocupaciones de grandes economistas críticos como Veblen, ¿no? Con todo el debate sobre el consumo ostentoso, o Fred Hirsch, ¿no? En su magnífico libro, Los años 70, sobre los límites sociales al crecimiento, en donde habla de los bienes posicionales, etc. Y también es extremadamente importante ver estudios empíricos que evalúan la gran importancia de la desigualdad sobre los resultados sociales y de salud también, bueno, incluyendo los resultados de salud en este sentido. Creo que es particularmente relevante, ¿no? El libro, ¿no?, que se ha publicado recientemente de Wilkinson y Kate Pickett, en donde se analiza la relación entre, por un lado, desigualdades de renta, que es solo un aspecto de las desigualdades, ¿no?, como antes decía, desigualdades de ingresos en la población, y diferentes indicadores de problemas sociales o de situación social. Estos autores, ¿no?, hacen este ejercicio tan simple, digamos, para diferentes países ricos y también para los diferentes estados de los Estados Unidos. Y en los dos casos encuentran una correlación muy fuerte entre mayor desigualdad y peores resultados, con indicadores muy diversos: esperanza de vida, mortalidad infantil, nivel de criminalidad, fracaso escolar, etcétera, etcétera. Y le sale un resultado importante o relevante en este sentido. El tema de la desigualdad, y en particular de las desigualdades de renta, tiene mucho que ver con los problemas ambientales, al menos por diferentes razones. Una de ellas es la que ya apuntaba. La desigualdad económica es un factor clave para impulsar la dinámica consumista y la insatisfacción con el nivel de consumo, ¿no? La cuestión de ninguna cantidad es bastante, ¿no?, a lo que se refería también en su exposición Lourdes Benería, ¿no?, con
La pregunta es, o sea, la ausencia de la pregunta, digamos, ¿cuánto es bastante? ¿No? ¿Qué cantidad es bastante? ¿No? Que ha dado título a algunos libros, ¿no? Al que se refería Lourdes y antes también a un libro del Alan Turing, del World Watch Institute, ¿cuánto es bastante? ¿No? Entonces, bueno, por otro lado, también podemos intuir o hacer la hipótesis, ¿no?, de que probablemente en sociedades más desiguales se hace mucho más difícil crear sentido de responsabilidad compartida por los problemas públicos y en particular por los problemas ambientales. Y lo que es claro es que la reducción en los niveles de uso de energía y los materiales, que es imperativa, a mi entender, en los países ricos, estoy hablando en estas últimas transparencias siempre desde la perspectiva de los países ricos, solo se puede hacer de forma justa y socialmente aceptable, reduciendo de forma muy importante las desigualdades sociales. ¿Qué significa crisis económica? Bueno, claro, crisis económica, bueno, una primera definición muy elemental y relevante, por supuesto muy relevante, es entender una crisis económica como la fase descendente del ciclo económico dentro de la inestabilidad propia que caracteriza a los sistemas capitalistas. En el caso concreto de la crisis económica actual, que como mínimo tiene un elemento importante en la crisis financiera del 2007-2008, pues para entender esta inestabilidad, yo creo que es particularmente relevante pues algunas contribuciones como la contribución de ya hace tiempo de Minsky sobre la idea, la hipótesis de la inestabilidad financiera, que en situaciones de optimismo económico y de expansión económica se crea una dinámica de generación de crédito, y el crédito, por otro lado, es deuda que se ha de devolver con los ingresos futuros, y esto adquiere una dinámica que en un momento hace imposible que estas deudas se devuelvan y se crea pues una situación de crisis financiera con sus consecuencias. En este sentido, la economía ecológica quizás lo que ha añadido es la insistencia o el énfasis, digamos, en la idea de que las deudas, tanto privadas como públicas, ciertamente, en principio, pueden crecer sin límites claros y, de hecho, crecen por decisiones privadas, no públicas, básicamente por las decisiones de crédito bancario, ¿no? La creación de dinero está en manos, básicamente, de decisiones basadas en el interés privado. Esto puede crecer, en principio, sin límites claros, según cuáles son las expectativas económicas y según cuáles son los incentivos, a veces muy a corto plazo, de los que toman las decisiones de prestar dinero, pero la posibilidad de pagarlas está obviamente limitada, en último término, por el crecimiento económico, y el crecimiento económico está limitado por restricciones de tipo ecológico. Esto es la insistencia de la economía ecológica, y esto da un argumento adicional, a mi entender, para lo que podríamos decir una cierta prudencia financiera. Por ejemplo, los que tienen dudas sobre la conveniencia y deseabilidad del crecimiento económico, los que tienen dudas sobre que lo normal y lo mejor es que la economía, y lo posible es que la economía pues vaya creciendo como tendencia sin ningún límite claro a una tasa exponencial. Los que tienen dudas sobre esto, pues bueno, claro, son más escépticos sobre estos argumentos. A veces decir, bueno, si crece mucho la deuda, y en particular, incluyendo aquí la deuda pública, pues bueno, como porcentaje del Producto Interior, lo normal es que de aquí a unos años pues ya decrezca, ¿no? Porque el PIB crecerá, que es lo normal, digamos, ¿no? Yo creo que término prudencia financiera, digamos, ¿no? Ahora, más allá de las cuestiones cíclicas,
¿no?, la crisis económica como un periodo de la fase, digamos, descendente de un ciclo económico, que claro que lo podríamos enmarcar quizás, bueno, en algunas teorías, aunque por su parte hay ondas más o menos expansivas, pero más allá, no entraré en esto que tampoco sería competente, digamos, ¿no? Pero más allá de las consideraciones cíclicas, crisis económica muchas veces se identifica con estancamiento económico, bueno, por supuesto cuando hay recesión o decrecimiento económico, o incluso bajo crecimiento económico. Claro, con esta idea de crisis económica, la idea implícita, si una situación de estancamiento económico a medio o largo plazo es una situación, o de bajo crecimiento a medio o largo plazo, es una situación de crisis económica a superar, a solucionar, obviamente la idea implícita es esta, que el estado normal es el crecimiento económico sostenido a largo plazo, lo cual choca no solo con preocupaciones ecológicas, sino incluso con visiones a largo plazo de economistas como, por ejemplo, Stuart Mill, que daba que veía, y no en términos negativos, la previsión de un futuro de economía estacionaria, o incluso Keynes en algunos escritos, ¿no? Por ejemplo, Keynes en los años 30, ¿no?, en un famoso artículo, ¿no?, que fue una conferencia resultado de una conferencia que dio en Madrid, el futuro económico de nuestros nietos, es decir, de nosotros o de los padres de algunos, digamos, ¿no? Decía, las perspectivas, y lo decía en una situación de crisis económica, pero decía, las perspectivas a medio o largo plazo de crecimiento económico son tan grandes que lo que hemos de pensar como perspectiva a los nietos, lo que hemos de pensar como perspectiva es que el crecimiento económico tiene que dejar de ser una prioridad. La lucha económica, la lucha por producir más y consumir más. Él decía, el problema relevante en una sociedad de la abundancia será cómo ocupar el tiempo de ocio y cómo ocuparlo de forma creativa, ¿no? A su artículo se puede hacer muchas críticas, pero aquí me refiero a esta cuestión de que incluso un autor como Keynes no veía muy largo plazo como lo normal. Incluso en este artículo dice, pensar, cuando ya tengamos tanto, pensar demasiado en cuestiones económicas, incluso será una cosa patológica, digamos, ¿no?, de ir al psiquiatra. Claro, con esta idea de crisis económica, pues todas las respuestas de políticas económicas se enmarcan en el paradigma del crecimiento, en el discurso del crecimiento. Incluso las políticas de austeridad, que como bien decía Alan Freeman no funcionan, se venden y se presentan ideológicamente en términos de que son las condiciones para que la economía vuelva a una buena situación, es decir, a una situación de crecimiento, ¿no?, lo que se ha llamado la austeridad expansiva. Ciertamente esto tiene mucho de ideología y muy poco de rigor científico, pero es un discurso situado en el paradigma del crecimiento económico, como por supuesto son las políticas keynesianas más o menos moderadas o más o menos radicales, que centran la cuestión en recuperar la demanda para volver a crecer de nuevo. Sobre el dilema de crecimiento y empleo, claro, la base de este dilema en el sentido que planteaba en la introducción, bueno, es que si renunciamos al crecimiento, lo que tendremos es desempleo, ¿no? El último 1 de mayo era, creo, unas consignas centrales, sin crecimiento no hay empleo, digamos, ¿no? La base empírica y la problemática real que obviamente esto señala es que a corto plazo en la sociedad que vivimos, ¿no?, hay una correlación importante entre crecimiento económico y empleo, pero como mínimo dos observaciones críticas de diferente nivel, ¿no? La primera, podríamos decir a nivel más teórico, cualquier nivel de actividad económica es compatible con la plena ocupación. Todo depende de la jornada laboral.
es una cuestión distributiva, y decir distributiva no quiere decir una cuestión fácil, precisamente es una cuestión difícil porque es una cuestión distributiva, porque toca intereses económicos, pero es una cuestión básicamente distributiva, y aquí es muy importante distinguir entre empleo, una distinción muy básica, pero claro, que es importante recordarla, yo creo, distinguir entre empleo y trabajo. Una cosa es la deseabilidad, que yo comparto, del pleno empleo para la población con capacidad de trabajar, no estoy hablando de trabajo al mercado, ya sé que no puedo entrar en la cuestión ahora de que el concepto de trabajo es mucho más amplio, pero una cosa es esto y otra cuestión es el trabajo. El trabajo es básicamente un coste de la actividad económica, digamos, va en el pasivo, digamos, ¿no? Es algo que se hace para obtener bienes y servicios. Bueno, básicamente, también hay trabajos que son placenteros, pero bueno, básicamente es un coste y un pasivo de la actividad económica. Entonces es perverso pensar que un objetivo de una sociedad es generar más trabajo, que es muy diferente que generar empleo. Generar más trabajo como objetivo. Otra cuestión es que sea deseable que haya mucho más trabajo en muchos sectores para cubrir determinadas necesidades sociales. Por supuesto que es necesario que haya mucho más trabajo para la atención por ejemplo, para el cuidado a la gente mayor. Y en este caso, trabajo pagado públicamente, por ejemplo, claro que, pero para cubrir un servicio. No es el trabajo. Y la segunda cuestión que casi me sorprendió, bueno, si lo hice es porque ya entrevía que podrían salir cosas un poco contra las ideas habituales, es que si miramos la correlación entre crecimiento económico y desempleo a medio y largo plazo, la correlación es muy poco clara. Mirad este ejercicio muy simple que hice cogiendo datos de Eurostat del 98 al 2013, que era un periodo, digamos, suficientemente largo. Aquí hay 17 países, la mayoría europeos y Japón y Estados Unidos, y simplemente en el eje de las abscisas la tasa media de crecimiento económico de este periodo y en el eje de ordenadas la tasa media de desempleo. La correlación es prácticamente cero. Y encontramos ejemplos como el caso de Japón, que sí que es verdad, ¿no? Décadas perdidas, etcétera, pero bueno, tiene unos niveles de desempleo envidiables desde el punto de vista de la mayoría de los países europeos y que prácticamente todos los años han estado por debajo de los niveles de desempleo de, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene comparativamente una tasa de crecimiento elevada. España es el caso contrario. No tiene en promedio un más resultado de crecimiento económico, lo que tiene es mucha más inestabilidad cíclica, pero no tiene una tasa mucho, de hecho, más bien está en la banda alta, si separásemos por la mitad, y tiene récord de tasa de desempleo. No quiero entrar en análisis de esto, que tampoco sería capaz, digamos, ¿no?, de analizar con profundidad estos datos y los diferentes países, pero esto apunta la complejidad de las relaciones entre crecimiento económico y desempleo. Pero quizás, si lo que nos preocupa es resolver los problemas sociales de desigualdad, de pobreza, de desempleo, incluso podríamos igual utilizar otra definición de crisis. No sé si el término adecuado es crisis, seguramente no es el término adecuado crisis, pero planteo que, por ejemplo, Herman Daly y Farley, en la segunda edición de su manual sobre economía ecológica, dicen: para nosotros la crisis es lo siguiente, son condiciones económicas que generan desempleo, pobreza, miseria o inestabilidad. Luego siguen, en definitiva, una situación de crisis es una situación de amenaza económica a la calidad de vida. Esto es lo importante. Bueno, lo podemos llamar crisis o lo podemos llamar como
como queramos, digamos, pero esto, además de la sostenibilidad ambiental, digamos, ¿no? Bueno, que también tiene que ver con el peligro a la calidad de vida de otras poblaciones, a veces, que sufren los problemas ambientales o de las generaciones futuras, digamos, ¿no? Esto es lo importante y lo que tendría que centrar, yo creo, la idea desde la izquierda, desplazando la cuestión sobre cómo salir de una recesión o estancamiento económico a cómo transitar hacia una sociedad, hacia una economía más justa, estable y sostenible, superando la crisis, entre comillas, definida así, que no sé si es el término adecuado o qué términos tendría que utilizar, digamos, pero lo importante es, creo que sería pues dar esta nueva perspectiva. ¿Cuáles serían las prioridades desde la economía ecológica? Bueno, un poco se pueden resumir por las preocupaciones que he planteado la economía ecológica, por supuesto, transitar a energías renovables y a un uso más cíclico de los materiales, revertir el enorme uso de energía y materiales, estoy hablando de los países ricos, porque una de las razones precisamente para disminuir el enorme uso de energía es dejar espacio para que los pobres del mundo utilicen más energía, porque estos sí que han de utilizar más energía y más materiales y más agua, con cambios técnicos, pero también con cambios en los estilos de vida. Lo que conecta con esta pregunta, ¿cuánto es bastante a la que nos referíamos, ¿no? O, en tercer lugar, podríamos hablar de que hay que revalorizar seguramente el término austeridad, pero austeridad selectiva, en el sentido de lo que nos hemos de preguntar, no es si crecer o decrecer, que es un debate absurdo, yo creo, ¿no? Yo no me gusta la consigna de crecimiento, digamos, ¿no? Porque es lo opuesto a crecimiento, que de crecimiento de qué, del PIB, no tiene sentido, digamos, de crecer en el uso de materiales y energía, sí. Y en las actividades económicas lo que se trata es de discutir de qué, en qué se ha de crecer, en qué se ha de decrecer y quién ha de aumentar sus consumos y quién ha de disminuir sus consumos, ¿no? Dentro del marco de una política que reduzca las desigualdades en el acceso a bienes y servicios. Paso rápidamente, sin desarrollarlo, que en esta transición la inversión tiene un papel muy importante, y así me ha parecido sugerente el título, invertir en civilización, digamos, ¿no? Hay que invertir, pero dando al sentido inversión, no únicamente el sentido de mantener la capacidad productiva o aumentarla, sino en el sentido de cambiar las cosas, invertir para transformar determinadas cosas, invertir para mejorar el medio ecológico y el medio urbano, etcétera, etcétera. Me salto todo lo de la productividad y... Perdón, para retroceder. Y bueno, para intentar concretar un poco más y que no quede la cuestión tan abstracta y para que me queden unos 5 minutos para entrar en la cuestión de las preguntas, únicamente decir, aunque sea en forma telegráfica, es que políticas concretas para avanzar en esta decisión hay muchas posibles, incluso en el marco de una sociedad capitalista, obviamente enfrentándose a la lógica del capitalismo y del interés privado, empezando por cambios regulatorios adecuados que, por ejemplo, favorezcan el desarrollo del autoconsumo de energía solar en contra de lo que se está haciendo, que en este caso se enfrentan a intereses económicos pero no cuestan dinero, gasto público bien orientado, porque la austeridad también tendría que afectar al sector público, pero austeridad en determinadas cosas, pero en general aumento del gasto público en muchas cosas, precisamente para asegurar los derechos humanos de los cuales aquí se estaba hablando, crédito público para determinadas inversiones y, por supuesto, también son múltiples, y no lo comentaré, la posibilidad de instrumentos para reducir la desigualdad, incluso en
en una economía capitalista. La aportación teórica, yendo a las preguntas de la economía ecológica, es su interés y su énfasis en el análisis en las relaciones entre naturaleza y sistema económico-social, lo que se ha dado a llamar el metabolismo social o económico. Esto es una perspectiva que muchas veces ha quedado olvidada en otras corrientes o perspectivas ortodoxas, o ha quedado olvidado o no ha tenido un papel central, aunque desde luego Marx, por ejemplo, pues estaba extremadamente preocupada por estas cuestiones, ¿no? Incluso hablaba de la fractura metabólica entre el campo y la ciudad que producía la agricultura capitalista, etcétera. Estaba extremadamente preocupado por este tipo de cuestiones, como muestran. Bueno, como todo gran autor, pues tiene sus contradicciones y sus lecturas y en algunos momentos énfasis en unas cuestiones en otras. Tampoco podemos olvidar, que a esto también antes ha habido referencias en la primera intervención, que una parte de la tradición marxista ha dejado de lado totalmente estas cuestiones, pero no, por supuesto, todos los autores que se reclaman del marxismo, ¿no? En este país, por ejemplo, ya en los años 70 hay las contribuciones de Manuel Sacristán, ¿no? desde el marxismo, que dan un papel central a la ecología, y hoy en día podemos encontrar muchos escritos en revistas de corte o tradición marxista, como la Monthly Review, que dan un papel central a la crisis ecológica dentro de su crítica al sistema capitalista, como John Bellamy Foster y otros autores. La economía ecológica, ya Lourdes lo ha dicho, coincide con la economía feminista en cuestionar el concepto estrecho de actividad económica de la economía convencional y en destacar, como ella decía, los profundos límites de los indicadores macroeconómicos, que olvidan trabajos y requerimientos esenciales para la reproducción económica. Y esto conecta, creo también, o al menos algunos autores lo han conectado claramente, con las cuestiones o el concepto de Marx del fetichismo de la mercancía, que se centra únicamente en evaluar las transacciones monetarias, dejando muchas veces de lado lo que es más importante, ¿no? Que son las relaciones entre las personas y las relaciones con la naturaleza. Y de hecho hay muchos autores de economía ecológica que se refieren a este concepto de fetichización de la mercancía y que han elaborado pues contribuciones a partir de las aportaciones de Marx y también, por supuesto, de otros autores como Karl Polanyi, etcétera, que pertenecen, digamos, más bien a otras tradiciones, ¿no? Diagnóstico heterodoxo común, ¿no? ¿Qué rasgos para un diagnóstico heterodoxo común? Yo creo que, en mi opinión, las corrientes heterodoxas que aquí de alguna forma han salido, se han presentado, o al menos el grueso de ellas, o una parte de ellas, porque son plurales, coinciden en ver la crisis actual como una manifestación más de los efectos devastadores de un sistema económico, el capitalista, guiado por la búsqueda del beneficio privado y al cual se subordinan las condiciones de vida de las personas y se subordina la sostenibilidad. Y creo que todas ellas coinciden, al menos como aquí se han presentado, en que la prioridad y lo que hay que dejar es el discurso de recuperación económica. Lo que hay que centrar es el discurso en la transición hacia otro tipo de sociedad, ¿no? La gran transición, la transición socioecológica, como lo queramos decir. Y dentro de las políticas necesarias, las propuestas políticas centrales de las tres corrientes, creo que todas ellas tienen como referencia avanzar hacia sociedades más igualitarias. En este sentido, la economía ecológica lo que hace es destacar una dimensión de desigualdad, el acceso a los recursos naturales y la degradación ambiental, y enfatizar también un aspecto de desigualdad o de problemática distributiva, que es hablar no solo de equidad y de problemas intrageneracionales, sino también de una cuestión intergeneracional, ¿no? Sin negar
que en las propuestas más concretas pues sí que se pueden aparecer tensiones, obviamente, entre la perspectiva de la economía ecológica y otras perspectivas de la economía crítica. Por ejemplo, respecto a la economía post-keynesiana y respecto a gran parte, o a una parte, no sé si gran o pequeña, pero respecto al menos a una parte de la economía marxista, existe en la economía ecológica un escepticismo que no existe en otras corrientes críticas respecto a la deseabilidad de mantener el crecimiento económico. Y ello tiene derivadas concretas sobre cómo, quizás, ¿no?, ya mucho más concretas sobre cómo se puede evaluar problemas de deuda pública y también yo creo sobre cuestiones como el futuro de la productividad, que no he entrado, pero también es un tema importante, una transición socioecológica quizás frene o incluso revierta la tendencia que damos a veces por supuesto a un aumento constante de la productividad del trabajo, tal como lo medimos, ¿no? Porque quizás se puede tender a tipos de actividades y de tecnologías que tienen características diferentes a las que han estado en la base del gran crecimiento de la productividad, que sobre todo históricamente ha estado la expansión de los combustibles fósiles. Muchas gracias.